Ahí ya estamos, retomamos la grabación, ¿sí? Ahí estamos, ya estamos grabando, así que, bueno, si llega a sumarse alguna le damos la admisión, pero ya sigamos con a donde habíamos quedado, ¿sí? Entonces, lo que estábamos diciendo es, ¿qué tiene que hacer la ciencia respecto a los hechos, los pasos que tiene que dar? Primero dijimos que era que tiene que asumir el científico el desconocimiento de ese fenómeno que voy a explicar. Primero, decir, bueno, yo de esto no sé, aunque crea saber, no sé. ¿Sí? Primera cosa. Segundo es mantenerlo en cuarentena, que es decir, mantenerlo ahí aislado, ¿sí? Por un tiempo determinado, ¿sí? Y tercero, eh, asumir que uno tiene sensaciones respecto a esos hechos sociales, ¿no? Que son, primero que son impresiones que son confusas, ¿sí? Pasajeras, confusas, subjetivas, ¿sí? Esas son las primeras sensaciones. De lo cual, de ahí parto para poder explicar. Yo tengo que asumir que yo, sobre lo que no puedo explicar científicamente, yo lo que tengo son impresiones confusas, pasajeras y subjetivas. O sea que son impresiones mías, individuales, ¿sí? Que no son científicas, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo se construyen entonces esos conceptos explicativos? Hay dos cuestiones básicas para construir un concepto explicativo, según Durkheim, ¿no? Son los conceptos que ahí sí tienen un carácter científico y que me permiten dar cuenta de ese hecho social que quiero explicar, ¿sí? Son los conceptos explicativos. Bien. Primero, tengo que conocer la naturaleza interna del objeto o de la cosa que voy a explicar, del hecho social, la naturaleza interna, o sea, tengo que salir de lo que observo de manera externa o intuitiva y tengo que ir hacia el interior, o sea, la naturaleza interna del objeto. Y segundo, la génesis. La génesis es el tratar de entender cómo surge ese fenómeno, o sea, el origen del fenómeno, cómo surge ese fenómeno. Entonces, es la naturaleza interna. Primero, ese concepto debe abarcar la naturaleza interna y la génesis de ese hecho social. Y segundo, la construcción de nociones claras y distintas. O sea, avanzar de esas impresiones confusas a nociones claras y distintas. O sea, nociones que son claras quiere decir que las pueda desarrollar, explicar y que el otro y los otros y la sociedad los pueda entender. ¿Sí? Claras. ¿Sí? Y distintas, ¿por qué? Porque son distintas de lo que mis impresiones inmediatas tienen. ¿Sí? Bien. Bueno. Avancemos entonces a la pregunta 4. Ahora, un poco ya lo dijimos, pero bueno, reforzamos. La pregunta está dirigida a ¿por qué los hechos sociales son un fenómeno sui generis? ¿Sí? O sea, ¿y por qué son sui generis? Y acá está el secreto. Porque son producidos socialmente, aunque se manifiestan en la persona individualmente. ¿Sí? Ahí está por eso son fenómenos sui generis. Sui generis porque son fenómenos producidos socialmente, aunque a simple vista parece que son individuales, porque se manifiestan en las personas. ¿Sí? Las unidades de análisis que tiene la sociología son, de la sociología, esta dicotomía, ¿no? Esta cosa que se manifiesta desde lo individual, la unidad de análisis son las personas. Ustedes cuando hagan una encuesta o hacer una entrevista, el que les habla es una persona, o sea, ¿sí? Ahora, para Durkheim, se manifiesta en la persona, pero lo que me dice, el dato que yo construyo, la respuesta que da, que después la comparo y la sistematizo, eso tiene un sentido objetivo, tiene un sentido social. ¿Sí? O sea, se manifestó en cada una de las entrevistas, pero el resultado de las entrevistas, el resultado de las encuestas, ya es tiene otra dimensión. ¿Sí? Por eso son producidos socialmente, ¿sí? Primero. Por lo tanto, para Durkheim, los hechos sociales residen en el todo, en la sociedad, no residen en la persona. ¿Sí? Y después ahora vamos a ver el concepto de hecho social y ahí vamos a entender un poquitito más qué es esto a lo que nos estamos refiriendo. Pero en principio es esto, ¿no? O sea, que se manifiestan en el individuo, pero no son sociales. Y segundo, que residen en el todo, en la sociedad, ¿sí? Y no en las partes, en el individuo. El todo está por encima de las partes. Por eso la idea es la sociología, o sea, lo social
siempre se impone a lo individual, ¿sí? Tiene otra categoría, tiene otro sustrato, ¿sí? Para Durkheim, superior, ¿sí? Siempre lo colectivo es superior a lo individual, ¿sí? Bien. Y en ese sentido son sui generis los hechos sociales, ¿no? Porque son un fenómeno distinto a su manifestación que es individual, ¿sí? Por eso son singulares, ¿sí? Porque son sociales, porque, ¿sí? Porque residen en el todo. Bien. Después, la pregunta 5 está referida a la sociología como ciencia de las instituciones. Y acá es un poco la definición de institución, que es toda forma de hacer, ¿no? Toda conducta que se instituye, ¿sí? Que se cosifica, que permanece en el tiempo. Todo eso son instituciones. Si una institución es un conjunto de prácticas sociales que permanecen en el tiempo. Eso ya forma una institución, ¿sí? Y hay algunas instituciones que ya son casi pautadas, que es una escuela, por ejemplo. Una escuela ya está todo pautado de lo que uno tiene que hacer o no hacer, más allá de que uno no se da cuenta, pero uno ya, cuando entra en la escuela, ya alguien le indica, no, por acá no, tenés que ir allá. ¿Sí? El docente, su práctica, sus horarios, el alumno lo mismo, el portero, o sea, todos los que forman parte de esa institución son prácticas que ya están instituidas, ¿sí? Bien, bueno, entonces, por lo tanto, él dice que son modos de obrar fijos, fijos porque se repiten, van cambiando. Yo no los, o sea, las personas que van, por ejemplo, a un hospital, no las cambian las formas de hacer cada persona que entra al hospital, sino una persona que entra al hospital sabe a lo que va, un médico, un enfermero, etcétera, ¿sí? Un paciente. Son modos fijos de hacer, ¿sí? Y eso, y eso es lo que forman las instituciones, ¿sí? Y la sociología puede ser también entendida como ciencia de las instituciones, de alguna manera también, ¿sí? De las instituciones, de su génesis y de su funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, hay una sociología de las organizaciones, para decirle, ¿sí? Hay un tipo de sociología que se ocupa de las organizaciones, de las instituciones, ¿sí? Es muy particular y muy propio de la sociología ocuparse de las instituciones, ¿sí? O la ciencia de las instituciones, ¿sí? Porque de hecho también hay alguna concepción que entiende que la sociedad es un conjunto de instituciones, ¿sí? O sea, la familia, el trabajo, el negocio de la esquina. En realidad, uno, si se pone a pensar, digamos, todos estamos insertos y vamos de una institución a otra. En algunos casos son instituciones establecidas de hace mucho tiempo y en otros casos son como instituciones que se van haciendo, ¿no? Que tienen prácticas más instituyentes. Pero en general, digamos, lo que Durkheim plantea acá, de alguna manera, es esta idea de que la sociedad es un conjunto de instituciones. O sea, que somos como grupos que formamos un grupo mayor que es la sociedad. Bueno, vayamos entonces a la siguiente, digamos la definición que está en el texto, que está en el libro, y que ustedes lo tienen, yo también, en la página 48 de la fotocopia, ¿sí? Profe. Que dice, sí, sí, te escucho. ¿Quién me preguntó algo? Profesora ¿Alguien? Alejandra. Sí, te escucho. Alejandra. Te escucho, sí, Ale. De la sociología, ciencia de las instituciones, de su génesis y me perdí ahí. Y de su funcionamiento. O sea, de su génesis, que es de Gracias. su origen, y de cómo funcionan, sus prácticas, sus objetivos, etcétera, ¿sí? Bueno, vayamos Muchas entonces, gracias. yo les voy a leer la definición que existe acá, que la tienen ustedes en la fotocopia, en la página, al final, digamos, del capítulo 1, en la página 46, dice así, ¿no? Es hecho social toda manera de hacer, fija o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior. Esta es una parte. O también, ¿no? Como una segunda definición, que es general dentro de la extensión de una sociedad dada, a la vez que tienen una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. Un poco cosas que ya estuvimos hablando, ¿no? Entonces, son maneras de hacer, de pensar, de orar, ¿no? O sea que todo lo que hace una persona, ¿sí? Ahora, pero que tiene una característica particular que es la que son impuestas, ejercen, dicen, una coacción, o sea que son impuestas aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿sí? De hecho, nosotros vamos, cuando nacemos, inmediatamente vamos recibiendo diferentes formas de hacer, de obrar, de sentir,
que ya están preexistentes. O sea que aprendemos a hablar en el idioma que nos enseñan la persona que está cercana a nuestra, que puede ser un padre o el que sea, que esté a cargo de ese bebé, de esa persona. O sea, que es muy fuerte esto de que el individuo es como un sujeto que desde que nace está siendo, digamos, construido desde afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, por eso el Durkheim dice que son susceptibles, que generan una coacción. Y ahora nos vamos a fijar qué es esto de la coacción, ¿sí? Bueno. Entonces, esa es una cuestión importante. Entonces, lo que va a caracterizar, según lo que dice Durkheim, aunque es una característica, después dice que lo general, ¿no? Que también otra característica que hace al hecho social es que es general, o sea, que abarca al conjunto de la sociedad, que no es algo individual, sino que es general. Pero lo que va a caracterizar al hecho social no es tanto que sea general, cuanto que es coactivo, cuanto que se impone al sujeto. O sea, viene de afuera hacia adentro. O sea, es algo que está por fuera del individuo y se le impone al individuo, ¿sí? Y entonces, y se manifiesta en la persona. O sea, yo lo veo en cada uno, pero no es que surge de cada uno, ¿no? Ahí está la diferencia con el liberalismo, ¿no? En algunos llaman el individualismo metodológico, ¿no? En este caso va a ser Max Weber, cuando analicemos, Max Weber va a ser representante de esta idea del individualismo metodológico. Para Durkheim no existe el individualismo metodológico, sino el colectivismo metodológico. Es que el todo define la parte, que los hechos se le imponen al sujeto, ¿sí? Después el sujeto los manifiesta, ¿sí? No sé si me siguen hasta ahí. Bien. Y estos fenómenos sociales, que pueden ser creencias, tendencias, prácticas grupales, son estados colectivos que se reflejan en los individuos, lo que yo decía recién, son como estados colectivos, se imponen al individuo, estados colectivos que se reflejan en los individuos, ¿sí? Pero no quiere decir que surjan de los individuos, ¿sí? Se reflejan nada más, esa palabra es fundamental, ¿no? No surgen, sino son reflejos de estados colectivos, ¿sí? Bien, esperen que ahí me está pidiendo inición, bien. Ahí estamos. Estamos. Bueno, sigamos. Bueno, y eso es una cuestión. Y estos estados colectivos, eh, estos estados colectivos que se reflejan en los individuos, se aíslan de los acontecimientos particulares que los reflejan. Es decir, que cuando yo los veo individualmente, están aislados, ¿sí? O sea, y el sociólogo no los puede pensar aisladamente, ¿sí? Sino que los tiene que relacionar colectivamente, ¿sí? Si no, no hace sociología, hace otra cosa, ¿sí? Hace psicología, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa importante es estos estados colectivos que reflejan los individuos, toman cuerpo y por lo tanto se hacen sensibles. Sensible quiere decir que se pueden apreciar, ¿sí? Que el resto los puede apreciar, obviamente que el científico los puede observar y los puede capitalizar y explicar, ¿sí? Por eso son sensibles, ¿no? Y esa forma sensible en la cual se expresa el hecho social termina siendo en la realidad sui generis, ¿sí? ¿Qué es esto? Que es un fenómeno social, pero se manifiesta de manera individual. Y esa es la dificultad que va a tener la sociología y que va a intentar poder sortear esa dificultad, ¿sí? Bien. Bueno, pasemos entonces, y entonces decimos, lo general cuando es colectivo, ¿sí? Es general cuando abarca la extensión, la cuestión de extensión, del espacio, el espacio, ¿no? A las personas. Pero la idea de colectivo nos tiene que dar la idea de obligatorio, ¿sí? Lo coactivo, lo colectivo hay una sensación de que hay un todo que nos obliga a las partes, a los individuos, ¿sí? Y cuando hablamos de que se extiende y que es general, también nos tenemos que esto se tiene que repetir, o sea que el sociólogo lo que tiene que ver es la recurrencia de las conductas, ¿sí? La extensión, o sea, no se va a ocupar de explicar la conducta individual, sino que va a
tratar de entender la extensión de esas conductas, o sea, la repetición de esas conductas, que va a ser lo que le va a intentar explicar. O sea, no se va a quedar con la conducta individual, porque si no, ahí estaría confundiendo su objeto de estudio con la psicología, por ejemplo, ¿no? Así que en eso vuelve sistemáticamente. Y entonces tenemos como dos características fundamentales en los hechos sociales, que ya las dijimos y las vamos a repetir. Primero, un hecho se reconoce por su poder de coacción. O sea, hay hecho social cuando se reconoce que es una imposición, que se impone socialmente, que se impone al individuo, ¿sí? Y que es externo por eso, ¿sí? ¿Y cómo se la podemos reconocer? La podemos reconocer a partir de que existen sanciones. O sea, cuando algo que se impone y yo después no lo hago, hay algún tipo de sanción, existe. O sea, una mirada, uno se da cuenta a veces cuando uno toma una conducta que no es la habitual en un grupo, aunque sea una mirada, va a haber, así una mirada media rara, media diciendo, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahí ya hay una sanción, ¿sí? Aunque muy leve, hay una sanción porque hay una mirada de control que te está diciendo, ojo, que vos estás saliendo de la conducta habitual, ¿sí? Entonces, esa es una forma de reconocer al hecho social también, a partir de que existe una sanción, ¿sí? Bien. Y la segunda característica, que es independiente de los individuos, ¿sí? Entonces, una que es que se le impone, que es algo externo, se le impone al individuo, y la otra que es independiente de los individuos, que es consecuencia de la otra, ¿sí? Característica, ¿sí? Porque es externo, es independiente del individuo, más allá que el individuo lo realice, o sea, lo refleje, ¿sí? Bien. Y otra cosa importante es, que es importante entender, y esto es más de carácter más metodológico, ¿no? Cuando Durkheim se refiere al hecho social como maneras de hacer, ¿sí? O sea, prácticas sociales, él va a hablar del orden fisiológico de la sociología, ¿sí? Para lo que sería en Comte la dinámica social, ¿sí? Y cuando los hechos sociales son maneras de ser, no de hacer, sino de ser, ¿sí? A lo que se está refiriendo es al orden más morfológico, a lo que Comte sería la estática social, ¿sí? Lo estructural, ¿sí? Bien. Pasemos entonces a la pregunta 7, que sería, ¿qué implica considerar los hechos sociales como cosas? Bueno, acá, digamos, lo que nosotros vamos a hacer una disquisición es las distintas acepciones que nosotros le podemos encontrar a esta categoría de cosas de los hechos sociales, ¿sí? Una es todo lo que se le impone al observador. O sea, cuando yo observo determinadas conductas, por ejemplo, analizo una encuesta, bueno, todo lo que se me impone a la observación ya es una cosa, porque está fuera del sujeto y se le impone a la observación. Primera cosa. Segundo, él llama data o dato, ¿sí? Los datos que yo tengo, eso es el punto de partida de cualquier ciencia. Y en el caso de la sociología, son los hechos sociales, ¿sí? Otras ciencias tendrán otro tipo de hechos. Nosotros la característica de los hechos que analiza la sociología son los hechos sociales, ¿sí? Otra característica de la cosa, ¿no? Que lo que estamos tratando de hacer es, son fenómenos sociales que no pueden ser considerados en sí mismos, ¿sí? Separados de los sujetos conscientes que la representan. Eso es importantísimo, digamos. Nosotros no vamos a ver los hechos sociales flotando por el aire, sino que siempre los vamos a ver en un individuo. Porque se reflejan siempre en los individuos, ¿sí? Y esa es la dificultad que va a tratar de explicar Durkheim. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Son externos o son internos? Bueno, eso ya lo venimos explicando. Esa es la gran disyuntiva. Entonces, que siempre los hechos sociales los vamos a poder explicar
porque siempre van a estar unidos al individuo. Siempre hay una unidad de análisis que son personas. ¿Sí? Esa es la sociología. Siempre van a ser personas. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, lo que hay es una exterioridad aparente. ¿Sí? O sea que estamos en el plano, digamos, de una especie de principio básico, ¿no? Que para Durkheim hay que aceptar. ¿Sí? Que para él es obvio, que bueno, que trataremos de entenderlo así. O sea que hay una exterioridad aparente, y por otro lado, lo último es una constancia y regularidad como síntoma de objetividad. O sea, para que un hecho sea social, yo tengo que entender que existe regularidad, que se manifiesta en diferentes personas, que lo veo y se manifiesta, que hay regularidad. Es algo que se repite en varias personas. ¿Sí? De eso se va a ocupar la sociología. Entonces, eso es otro carácter que va a tener la cosa. ¿Sí? Esto de la constancia y regularidad. La constancia y la regularidad, ¿sí? Esto que se da siempre y que se repite, él lo llama el síntoma de objetividad. ¿Sí? El síntoma de que estamos hablando de una cosa en sociología. ¿Sí? Bien. Bueno, y entonces llegamos a la pregunta 9, que es la última, digamos, de la guía de preguntas, y que pregunta cuáles son las reglas que ayudarían a la sociología para tratar los hechos sociales como cosas. Él, en el capítulo que ustedes tienen que leer, él plantea que hay 3 reglas básicas que tendrían que cumplir, ¿sí? Para tratar a los hechos sociales como cosas, ¿sí? Esto es, las reglas para tratar a los hechos sociales como cosas. ¿Mm? La primera es descartar todas las nociones previas, lo que decíamos, las impresiones, las primeras impresiones, descartarlas. Todos los conceptos que están por fuera de la ciencia. Eso es lo primero, primera regla, ¿sí? La segunda es definir a las cosas de las que se va a ocupar. Entonces, primero, yo descarto los conceptos, nociones previas, pero a su vez después tengo que construir conceptos, ¿sí? Nos quedan 9 minutos, ya estamos terminando igual, ¿sí? Entonces, tengo que definir a las cosas de las que me voy a ocupar. O sea, no, repito, entonces, primero descarto las nociones previas, que son las primeras impresiones las descarto. Segundo, construyo conceptos, nuevos conceptos, ¿sí? Los defino, construyo definiciones. Después empiezo a plantear el problema, o sea, cuál es el problema al que yo me voy a dedicar, o sea, el planteo del problema. Construyo la hipótesis, lo que se llama eso, plantear el problema, construir esa hipótesis de investigación, ¿sí? A lo que yo quiero dar respuesta, ese fenómeno que quiero dar respuesta, bueno, es un problema, en general son problemas, se lo llama así en la ciencia, ¿no? Si no hay problema, no hay posibilidad de respuesta, o sea, no hay ciencia, ¿sí? Si yo no me planteo cuestiones, ¿para qué voy a hacer el trabajo de investigación? ¿Para qué voy a descubrir cosas que no me interesan? ¿No? Bueno, entonces primero tengo que, y eso lo tengo que construir. O sea, tengo que definir a la cosa, después que la defino tengo que construir el problema, ¿sí? Y tercero, en este segundo aspecto, en esta segunda regla, es tengo que tomar un grupo de fenómenos previamente definidos. O sea, yo al definir la cosa tengo que establecer, digamos, cerrar el círculo, ¿no? O sea, yo digo, me voy a ocupar de estas cosas. Por eso siempre es acotado, es un recorte de la realidad. La ciencia no se ocupa de todo, se ocupa de una parte. La sociología como ciencia positivista va a ser lo mismo. Va a ser un recorte, ¿sí? Se va a ocupar de un grupo de fenómenos determinados, que los va a definir, ¿sí? Y va a construir un problema a partir de eso, ¿sí? Y que esos recortes los vamos a hacer a partir de que yo puedo unificar esos fenómenos a partir de características comunes, exteriores. O sea, tengo que encontrar lo común, ¿no? Lo que una vez es cuando el factor común en matemática, ¿cómo saco el factor común? Bueno, lo mismo, digamos, yo tengo que separar aquellos fenómenos que tienen cosas en común, fenómenos sociales que yo les encuentro cosas similares, ¿sí? Bueno, todo eso que parece obvio, yo lo tengo que hacer.
¿sí? Yo si voy a una institución y tengo que analizar determinadas cuestiones, en una escuela, vamos a suponer, bueno, yo lo primero que tengo que hacer es definir claramente qué es lo que tengo que hacer, plantear el problema, y después, a su vez, tengo que decir, bueno, me voy a ocupar de esto, qué sé yo, de los pibes que están desaprobando matemática en primer año. Bueno, ahí ya lo estoy cerrando. Entonces, ya puse características, no todos los pibes, sino los pibes que se están llevando matemática de primer año. Entonces, ahí lo estoy acotando, ¿sí? Estoy definiendo, ¿sí? Y la tercera regla, ¿sí? Está claramente, dice, la exploración de un orden cualquiera de hechos sociales que considerarlos desde su aislamiento, desde sus manifestaciones individuales. O sea, que después que los separé, yo tengo que, claramente, tengo que ir y descubrir esas manifestaciones que se dan individualmente, ¿sí? Que son estados colectivos. Recordemos eso, estados colectivos que se manifiestan individualmente. Bueno, entonces yo ahí voy, cuando tengo todos esos pasos, ahí voy y tengo que considerarlos de manera individual. Cada unidad de análisis tengo que analizar. ¿Sí? Que después, obviamente, que después la sistematizo, que después construyo ese dato colectivo, pero parto de ese dato que me lo da cada una de las unidades de análisis. ¿Sí? Bueno. Así más o menos es lo que ustedes, es en la guía de preguntas, ¿sí? Que es de las reglas del método. Podemos empezar, tenemos 5 minutos, podemos por ahí dar la introducción, digamos, a la división del trabajo social, que es la primera parte, ¿sí? Y que... ¿por qué escribe Durkheim la división del trabajo social? Recuerden que Durkheim la escribe en 1893, ¿sí? O sea, 2 años antes que la regla del método, ¿sí? La tesis doctoral. Bueno. Entonces, ¿cuál es el...? Él lo que dice es, ustedes piensan que él está escribiendo a fines del siglo XIX, ya el capitalismo ha manifestado sus crisis, o sea, ya no es ese crecimiento permanente, paulatino, sino que genera no solamente trabajo, sino desocupación, bueno, las guerras, la violencia, o sea, entonces todo eso dice, ¿cómo es posible, digamos, que las sociedades, en ese estado de anomia, dice, ¿no?, de no norma, que se pierden las normas, las reglas, habla de la vida económica, esa anomia moral y jurídica, ¿no? Básicamente porque está en pleno desarrollo del liberalismo. Entonces, es la lógica del mercado, ¿sí? Donde no hay reglas. El Estado, recuerden que el Estado en el siglo XIX es un Estado liberal, ¿no? Un Estado que no interviene, un Estado que se interviene para poner orden, ¿no? Y hacer cumplir la ley de la propiedad, defensa de la propiedad privada, pero el resto es un dejar hacer. Bueno, y eso para él es una anomia. Entonces, falta de norma. Y un estado de guerra crónico, así lo va a definir, estado de guerra crónico. Que de alguna manera es una respuesta que intenta dar también otros pensadores de época, también lo dieron, los socialistas, por ejemplo, ¿no? Cuando hablan de la lucha de clases, cuando hablan de la posibilidad de revolucionar las relaciones sociales. O sea, hay, digamos, hay una sensación de que las sociedades son frágiles, vulnerables, digamos, que las normas no regulan. Bueno, eso es lo que es estado de guerra crónico para Durkheim, es el que él va a intentar explicar, ¿sí? Y esa guerra, digamos, esa pérdida de poder moral que las sociedades van perdiendo, ¿sí? Y él lo va a explicar a partir de situaciones donde la solidaridad empieza a ser diferente, ¿sí? O sea, eso que hace que las sociedades estén, esos lazos sociales que hacen que las sociedades estén unidas, bueno, aparecen que esta sensación de progreso, este capitalismo incipiente, lo que genera es un estado, digamos, de casi de la lucha de todos contra todos, ¿no? Ese estado de guerra crónico. Y entonces no hay esa moral que unifica, hay una pérdida de esa conciencia colectiva, ¿sí? Esa idea de que somos parte de un todo, ¿sí? Las religiones comienzan a ser más individualistas, ¿sí? O sea, cada uno tiene su propia fe, su propia religión, no se manifiestan tan públicamente como eran en la Edad Media, ¿no? Que las religiones regulaban la vida social, ¿sí? Bueno, por lo tanto, él dice que hay un descenso de la moral pública en general, ¿sí? Entonces, ese es el estado. Y él dice que hay una solución a eso. Me queda un minuto. Yo voy a tratar de
resumir rápido. Dice, ¿cuál es la solución a ese estado de guerra crónico? Dice, hay que recuperar las sociedades intermedias. O sea, hay que recuperar lo que él llama los grupos profesionales intermedios, entre el Estado y el individuo. O sea, si no hay nada en el medio entre el individuo y el Estado, digamos, lo que no vamos a poder resolver este problema del descenso de la moral pública. Y entonces lo que hay que hacer es recuperar esas instituciones que existieron en la historia de la humanidad y que los remonta a siglo I antes de Cristo, con el surgimiento de las corporaciones romanas. Es decir, que ahí, digamos, es el origen, la génesis de lo que él le plantea como sociedades intermedias, ¿sí? Y que tuvieron una vida, digamos, hasta fines del siglo XVIII. ¿Sí? Que es decir, con la Revolución Francesa, recuerden que se destruyen los gremios, se destruyen las organizaciones intermedias, y el individuo queda librado a la lógica de la economía, librado a sus propias posibilidades, y esas sociedades y esas organizaciones corporativas que antes los unían, los gremios, que eran mucho más que la defensa de los derechos, ¿sí? Bueno, que después nosotros vamos a explicar un poquito en qué consisten estas corporaciones o estas sociedades intermedias. Pero bueno, acá termina, ya nos vamos a despedir.